En esta ocasión les voy a comentar el tema de integración por partes, que es un método de integración. Hasta ahora hemos resuelto integrales trigonométricas, algebraicas, logarítmicas, exponenciales, varias de ellas. Sin embargo, en ocasiones tenemos integrales tal que no pueden resolverse de modo inmediato ni modo directo por las fórmulas ya conocidas. Debemos acudir aquí entonces a los métodos de integración. Ellos son tres los básicos, sin embargo el día de hoy les comentaré el que se llama integración por partes. Observemos este caso. Integral de x por coseno de x por la diferencial de x. Observemos este otro. Integral de x por secante cuadrada de x por diferencial de x. Ninguno de ellos dos se puede resolver de modo directo por las fórmulas que ya conocemos. Hay una razón. Tiene aquí un punto que significa multiplicación o producto. Cada vez que veamos la multiplicación de dos cantidades o dos variables diferentes, como en este caso y también como en el segundo caso, entonces vamos a aplicar ¿cuál método? El método de integración por partes. Este método tiene una forma general. Vean, cada vez que yo vea la integral de una variable por la diferencial de otra, como en este caso tenemos una variable, tenemos la diferencial de otra y tenemos el símbolo de multiplicación, tenemos como respuesta la siguiente. Vamos a multiplicar a la variable u por la variable v menos la integral de la variable v multiplicado por la diferencial de la variable u. Esta va a ser mi fórmula general para poder resolver este tipo de casos. Y se llama integración por partes. Ya se fijaron por qué, porque aquí aparece una de modo inicial y aquí aparece otra. Se van a hacer, lo vamos a ver ahorita, dos integrales. Para poderlo resolver, se tiene que seguir un método que ya les indiqué en el apunte que les envío de acuerdo al tema correspondiente. Y ahorita lo voy a explicar para que ustedes lo puedan comprender con el ejemplo. En este caso vamos a resolver el primer ejercicio de integración por partes. Observen ustedes, dice integral de x por coseno de x por diferencial de x. En el procedimiento que les envié para aplicar este método dice que debemos seguir de modo general 4 pasos. El primero es identificar que sí corresponde a este tema. Entonces aquí está, vamos a indicar el primero. Sí corresponde. ¿Por qué razón? Porque tiene una multiplicación de dos cantidades diferentes. Aquí hay una variable solita y aquí está la función trigonométrica coseno ¿de quién? De la variable. No es lo mismo esta que la cantidad que está acá. Bien, al ser una multiplicación de dos cantidades diferentes, sí aplica el método de integración por partes y llevamos el paso número 1. Ahora bien, en este procedimiento que como les dije les he enviado, aparece el segundo paso. En el segundo paso dice que debemos identificar perfectamente quién es una variable y quién es la diferencial de la otra, porque recordemos hay una fórmula general. Entonces, la cantidad que sea más sencilla y más fácil de derivar será denominada ¿de qué manera? Como la variable u. Y la otra cantidad que incluya la diferencial será denominada la diferencial de la variable v. Coseno de x por diferencial de x. ¿Se dan cuenta? Entonces, consideren también que es la multiplicación de dos cantidades. Una propiedad de la multiplicación nos dice que el orden de los factores no altera el producto. No siempre la u va a aparecer del lado izquierdo y la diferencial de b del lado derecho. Pueden aparecer ¿de qué modo? A la inversa. Ahora bien, ya que hemos identificado la u y la de b, el tercer paso del procedimiento nos dice que hay que hacer lo siguiente. Yo debo derivar a la u, que en este caso sería, ¿quién es mi u? La x. Tengo que derivar a x con respecto a sí misma, ¿verdad? Bueno, siempre debemos tener nuestras fórmulas a la mano. Aquí es muy sencilla. La derivada de una variable con respecto a sí misma, acuérdense, es igual a 1. De tal modo que esto es igual a 1. Y si la de x viene a multiplicar debido a que está dividiendo, resulta ser que la de u es igual a ¿quién?
a la de x por 1. Bueno, ya encontré esta de modo particular que a mí me interesa. En el mismo paso número 3 dice, no solamente vas a hallar la de u, también vas a encontrar a la variable v. Ella es el resultado de la integral de la diferencial de la variable. Entonces voy a integrar a mi diferencial de la variable v. Aquí está. La integral de coseno de x por su diferencial. Y como siempre debo tener mis formularios a la mano. La integral del coseno es igual a ¿quién? Al seno de la variable. Entonces directamente pongo que es igual al seno de mi variable, obviamente más su constante de integración. En este momento yo he encontrado ¿a quién? A la variable v, que era la que me hacía falta del paso 3. Y por último, el paso número 4 del método me dice, vas a aplicar la fórmula general. El paso número 4. 1, 2, 3, 4. Vean, yo les había indicado anteriormente, la fórmula general me dice integral de u por diferencial de v es igual a la multiplicación de las dos variables menos la integral de la variable v por la diferencial de u. Ahora solamente lo que me resta para concluir mi ejercicio es hacer la sustitución de todos los valores que yo tengo en mi fórmula general y habré terminado. Observemos, integral de u por la diferencial de v es mi problema inicial, ¿se acuerdan? Vamos a anotarlo. Integral de x por ¿quién? Por coseno de x por su diferencial. Ahora sí, viene mi respuesta final. Me dice la fórmula, escribe la variable u y multiplícala por la v. ¿Quién fue la variable u? La x que en el paso 2 identificamos. Pongo yo x por la variable v. ¿Qué es la variable v que le encontré aquí? Seno de x, ¿ok? Por seno de x. ¿Vamos bien? Al final pondremos una sola constante de integración. ¿Y qué dice la fórmula? Menos, entonces coloco el menos. Ahora, ¿quién vamos a integrar? A la v. ¿Quién es la v? Seno de x, ¿ok? La integral del seno de x por la diferencial de u. Por la diferencial de u. ¿Quién era la diferencial de u? ¿Se acuerdan? La hallamos en el paso 3. La diferencial de u es de x por de x. Entonces, esto sigue igual. X por seno de x menos de la fórmula. Y voy a integrar el seno de x. Y acudo a mi formulario. Vean. La integral del seno de la variable es igual a ¿quién? A menos el coseno de la misma variable. Entonces pongo aquí así. Un corchete. Voy a integrar el seno. De acuerdo a mi fórmula sería menos coseno. ¿De quién? De la variable. Ya está integrado. ¿Y qué le voy a agregar? Más su constante de integración. Finalmente, x por seno de x menos por menos, ¿qué me va a dar? Más coseno de x más la constante de integración. Este será el resultado final de mi integración por partes. Espero que esto les ayude y aclaro que les voy a encargar que resuelvan algunos ejercicios sencillos de este tipo y en una ocasión más adelante ya resolveremos casos más complejos de este mismo método de integración por partes. Gracias.